Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ideólogo del movimiento Wikileaks equinoccial, que procura participar en las próximas elecciones y votaciones, orientando a la gente hacia principios fundamentales del movimiento, que son la transparencia en el manejo de la cosa pública, que es lo que persigue Wikileaks, y la protección de la vida de los ecuatorianos y de la vida de la naturaleza en el territorio con mayor biodiversidad del planeta, Ecuador. Bien, pero hoy analizaremos cómo se construyó en Ecuador la práctica política más corrupta del mundo. ¿Cómo se construyó en Ecuador la práctica política más corrupta del mundo? En general, la política es como hablar del robo. Para muchos, en la historia, robar no fue un delito. Por ejemplo, para los piratas que asediaban en el Caribe en el siglo XVI, como el pirata Morgan o el pirata Barba Negra o Francis Drake, robar era un delito desde el punto de vista de los españoles, como lo es un delito que los somalíes salgan a robar a los barcos petroleros que cruzan el estrecho de Hormuz. Pero no era un delito para los ingleses, que lo consideraban bueno. De igual manera, consumir drogas, consumir cocaína, no era un delito hasta 1971, en que Richard Nixon declara la guerra a las drogas. ¿Y cómo y por qué declara la guerra a las drogas? Declara la guerra a las drogas porque el ejército norteamericano, que llegó a tener hasta 1 millón de soldados en Vietnam, tenía el 15% de sus soldados ya adictos a las drogas. ¿Y cómo se llegó a esta situación? Porque se pretendió hacer una guerra contra Vietnam, contra el denominado comunismo, utilizando los denominados super soldados. Esta idea del super soldado se originó en el ejército nazi. El ejército nazi, para invadir Rusia, inyectaba y daba pastillas a sus soldados de anfetaminas. La anfetamina es un invento de los alemanes. Y las anfetaminas las tomaban y conseguían que los soldados avanzaran por las estepas rusas a una velocidad impresionante y con una resistencia formidable. Pero ¿cuál fue la secuela del uso de anfetaminas? Fue que los usuarios de anfetaminas, los soldados alemanes, comenzaron a tener delirios de persecución, paranoia se llama, y comenzaron a matar a otro compañero, comenzaron a matar entre soldados alemanes mismos, porque pensaban que todos estaban en contra de él, no solamente los campesinos inocentes, a los que mataban sin piedad, porque pensaban ya de que ellos podían ser sus enemigos, o eran sus enemigos, o los podían matar. Entonces iban y mataban primero, inducidos por la droga. Algo similar sucedió con la cocaína en el ejército norteamericano. Los adictos del ejército norteamericano eran principalmente de la fuerza aérea, de los pilotos de helicópteros y los que estaban en las patrullas. ¿Y por qué? Porque eran estudiantes, eran gente inocente, eran gente, campesinos de Estados Unidos, que eran prácticamente obligados a ir a la guerra. Se lo quiso obligar a Mohamed Ali a ir a la guerra y él dijo, no, no voy. Y le quitaron el título por no ir a la guerra, porque era obligatorio ir a la guerra de Vietnam.
y le quitaron el título de campeón mundial y él se hizo musulmán para no ir a la guerra. Y cuando le preguntaron por qué no vas a la guerra, le dijo simplemente porque voy a ir a matar a gente que ni conozco y que no me ha hecho nada. ¿Por qué? Yo no tengo ninguna razón. Igual que él, Bill Clinton tampoco fue a la guerra y se utilizó el no haber ido a la guerra como uno de los pecados de Bill Clinton para no ser presidente de los Estados Unidos. Pero, ¿quiénes eran los soldados norteamericanos en el campo de batalla? Jóvenes. No eran gente entrenada para ir a matar con napalm, con agente naranja a seres humanos. Era espantoso para ellos ver que los seres humanos se quemaban con el napalm, porque eso es lo que hace el napalm: coge el agua y la transforma en fuego. El agua de las plantas, el agua del cuerpo humano, la transforma en fuego y quema. Y era espantoso para ellos. Entonces la fórmula para eliminar el remordimiento de conciencia de aquel genocidio era el rock, ponerle música rock en los oídos combinado con cocaína. Y de ahí nació rock, droga, sexo, drogas y rock and roll. Ofrecían sexo, drogas y rock and roll como mecanismo de apaciguar la conciencia. Esos soldados se regresaron, se convirtieron en la epidemia nacional. Estados Unidos se convirtió en el primer consumidor de drogas del planeta Tierra y lo sigue siendo. Y increíblemente, de ese grupo humano nacieron los hippies, y de los hippies un día rentaron un barrio cercano a Hollywood, a California, donde nadie les pudiera molestar y donde no pudiera venir el ejército norteamericano a cogerles para ser obligatoriamente soldados en Vietnam, y se refugiaron en ese lugar y dieron origen al Silicon Valley. Hoy es el germen de toda la revolución del Internet que ha generado y ha cambiado el planeta Tierra en el mundo. Pero de esta conducta en la que el Estado es el que genera las drogas, el Estado es el que protege, los reyes protegen la delincuencia, porque claro, a la reina Victoria le encantaba la idea de que los piratas roben como Sir Francis Drake y luego le den una parte del trofeo. Pues Francis Drake encontró el famoso barco Cacafuego con una cantidad enorme de oro, no sabía qué hacer con él y se lo dio a la reina Victoria, la reina Isabel I. Con eso pagó las deudas que tenía, porque era un estado hipotecado a los prestamistas judíos. Entonces, así nació la sociedad humana. Hoy, por ejemplo, Inglaterra introdujo el opio en el mundo y negoció el opio en el mundo, especialmente en China, y obligó a ese país, a ese reino, a consumir opio durante 2 siglos, y los ingresos económicos por venderle opio al imperio chino eran el 40% del ingreso de todo el imperio británico, y el comercio del opio le producía el equivalente en la actualidad de 40.000 millones de dólares a la corona británica y a los magnates británicos del oro, los señores del oro. Hicieron una guerra para obligarle en 1825 a China a consumir opio, y la mantuvieron consumiendo opio durante 2 siglos. 200 años les obligaron a consumir opio. Hoy China fabrica el fentoín, un derivado del opio que es un anestésico que nosotros usamos para producir anestesia, especialmente en las mujeres que tienen que dar parto, hacerles cesáreas y no tenemos equipo de anestesia. Entonces se les inyecta eso, ellas tienen un sueño alucinante y no tienen dolor. Hoy la fentoína es la principal droga que mata a Estados Unidos. ¿Y dónde la consiguen? La consiguen en China. La consiguen por $5,000, $10,000, y esa llega a producir 100 veces más vendida en las calles de los Estados Unidos. La misma droga del opio que un día casi acaba con el pueblo chino, hoy está acabando con el pueblo norteamericano, con el pueblo anglosajón, porque también está implicado Inglaterra. Bien,
Esto nos hace ver que nosotros aquí en Ecuador también hemos fabricado un sistema mediante el cual tenemos las cárceles repletas de microtraficantes de droga. Nos hemos convertido en el sitio de tránsito de droga más importante, a tal punto que la justificación que tenemos para que el ejército norteamericano haya retornado a Ecuador y se haya vuelto a apropiar del territorio ecuatoriano después de que fue sacada mediante el fin de la base de Manta, es la lucha contra el narcotráfico. Y Ecuador es un país donde el narcotráfico ha influido y está influyendo en la construcción, porque Miami es un país que es una ciudad y un estado que nació del narcotráfico latinoamericano, el narcotráfico de la cocaína. Panamá es otra ciudad que nació del narcotráfico de la cocaína. Y, por supuesto, tenemos en Ecuador, Ecuador es una economía que subterráneamente está vinculada al narcotráfico. Colombia y Perú son narcoestados y tienen estabilidad económica porque gran parte del dinero de los Estados Unidos se distribuye entre la población más pobre que produce coca, y ese dinero es el que hace que haya tranquilidad social en Colombia y Perú. Así es como nosotros hemos llegado a formar una justicia, una ley, un aparato donde el dinero, la corrupción, se ha fincado ¿en qué poder? Fundamentalmente en el poder judicial. El poder judicial está más identificado con el narcotráfico, con los narcoterroristas, con narcodelincuentes, narcodelincuentes, que ningún otro poder está. ¿Y cómo? Porque los abogados son los que están más relacionados con los delincuentes. Los abogados han pasado a ser los defensores de los narcotraficantes y ganan mucho dinero por eso. Y las cárceles de Ecuador, la mayor cantidad de presos son por narcotráfico. Entonces, de esa manera, hemos llegado a formar en la universidad abogados que fundamentalmente son abogados de la mafia, del delito, del delincuente, del violador, del ladrón, defensores de ellos. Y para eso se forman en la universidad, no para hacer justicia. Y de ellos, de esos abogados, se hacen las leyes. Las leyes de Ecuador tienen un gran problema. El que hace la ley hace al mismo tiempo la trampa. Y se busca el angulito, el detalle para hacer la trampa. Por ejemplo, ¿cómo le juzgan a Jorge Glass? Se hace una ley, la ley no sirve, entonces se hace la trampa. Se trae una ley que ya no existe y se le juzga con una ley que ya no existe y se le mete al vicepresidente ecuatoriano en la cárcel. Esa es la prueba más contundente de que en las universidades de Ecuador y en el Estado ecuatoriano se practica, se enseña y se construye y se hace la justicia más corrupta del mundo. Es así como se vive la justicia más corrupta del mundo. Ecuador es el país donde los estudiantes desde la universidad, desde la práctica profesional y desde la vivencia diaria se construye la justicia más corrupta del mundo. Algo que en Estados Unidos es un verdadero conflicto y que tienen otro sistema judicial en que hay un juez, hay un jurado que es integrado por individuos de la sociedad civil. Aquí no. Aquí el juez, el fiscal y el abogado, todos son parte de un estatus aparte. Este estatus aparte, este juego aparte, es donde se ha anidado la justicia más corrupta del mundo. Muchas gracias.